estudiando esto que le hemos titulado dentro de la serie de mensajes a Colosenses, Cristo es Dios. Este es el argumento del apóstol Pablo en los versículos 15 hasta el versículo 23. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, decía el apóstol Pablo acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y en realidad, si podemos de alguna manera estructurar o dividir estos 8 o 9 versículos, desde el 15 hasta el 23, pudiéramos categorizarlos en 3 encabezados. El número 1, desde el 15 hasta el 17, Pablo demuestra que Cristo es el Creador. El 18 y el 19 nos revela Pablo que Cristo es la cabeza de la iglesia. Y a partir del versículo 20 hasta el versículo 23, presenta a Jesucristo como Redentor. Y eso es lo que vamos a ver hoy día. Hoy día terminamos este segmento de los versículos 15 hasta el versículo 23. A manera de introducción, permítame compartirle algo que me sucedió hace muchos años mientras yo trabajaba con dentistas. Por años yo fui asistente dental, yo trabajaba con dentistas mientras vivía en Nueva York y mientras vivía aquí en la Florida. Y cierto día llegó una paciente. Yo atendía a los pacientes, yo los ayudaba a entrar, yo les tomaba las radiografías, les tomaba la información y demás. Y esta paciente, cuando llega, yo tomo la radiografía y esperamos para que la doctora llegara a examinar. Cuando la doctora se sienta a examinar a esta paciente, la expresión facial de la doctora, la expresión de su rostro cambió. Comenzó a mirar la radiografía y en un momento me dijo: Gerson, toma otra radiografía. En efecto, tomé otra radiografía, llamé nuevamente a la doctora. La doctora comenzó a mirar la boca de la paciente, comenzó a mirar la radiografía y la cara de preocupación era evidente en la cara, en la doctora. Me dijo: yo quiero que tomes otra radiografía. En efecto, tomé otra radiografía y después me pidió un material y un instrumento que ella nunca me había pedido hasta los años que yo tenía trabajando allí. En efecto, yo llevo este material y llevo este instrumento. Y ella comenzó a usarlo y comenzó a examinar la boca de esta paciente. La seriedad de la doctora era clara en su rostro y me dijo: yo quiero que me comuniques con el doctor tal. Un doctor a quien nunca yo había llamado y con quien ella nunca había hablado. En efecto, lo pongo en contacto y ella se pone a hablar con el doctor. Comienza a hablar, ella está mirando la radiografía, después vuelve nuevamente y mira la boca de la paciente. Ella después sale y a un lado ella me dice, me explica la razón de su seriedad y la razón de su preocupación. Y ella me dice: yo creo que esta paciente tiene cáncer en la boca. Por eso es que te he pedido tomar otras radiografías. Por eso es que he tenido que usar esto que nunca antes lo había usado y tenía que contactar con este doctor a quien antes no había contactado. Eso es una foto que me parece muy gráfica y muy elocuente, que pinta cómo Dios ha tratado con el pecado a través de la historia de la humanidad. Me explico. La manera y la forma como Dios ha lidiado con el pecado en el mundo nos debe decir a nosotros que esto del pecado es algo muy serio. Le voy a recordar algo que es conocido para casi todos nosotros. El diluvio, en los capítulos 6 y 7 del libro de Génesis, nos revela a nosotros qué tan serio fue el pecado, al punto de Dios enviar agua y que toda la humanidad, a excepción de Noé y su familia, pereciera abnegados por el diluvio. Yo debo recordarle que en el diluvio no solamente murieron delincuentes, en el diluvio no solamente murieron asesinos, no solamente murieron ladrones y mentirosos y estafadores, en el diluvio también murieron jóvenes
ancianos, niños e infantes. A nosotros eso nos pinta algo muy serio con respecto a Dios y la manera como Él ha lidiado con el pecado. La historia de Sodoma y Gomorra, Dios enviando fuego del cielo, azufre del cielo, para calcinar toda una ciudad, nos dice a nosotros qué tan serio es el pecado y qué tan serio Dios ha lidiado con el pecado. La invasión de Asiria, aproximadamente en los años 722, donde sitiaron Israel y llevaron a algunos cautivos, deportados, exiliados. Años más adelante, en el siglo VI, aproximadamente en el año 585 a.C. y 595 a.C., Dios envía a Nabucodonosor y Babilonia para sitiar Judá, para sitiar el pueblo de Dios, porque Dios estaba castigando el pecado de su pueblo. Debo recordarle a usted que en esos tiempos, en tiempos cuando la decadencia moral imperaba en Israel, la Biblia nos enseña que era tanto el hambre que había en esos lugares. El hambre era de alguna manera no solo consecuencia de su pecado, el hambre también era una forma de juicio de Dios para su pueblo. En ese tiempo no había alimentos y el estiércol de paloma se vendía como comida. La gente buscaba estiércol de paloma para poder alimentarse. En ese tiempo, de acuerdo a Segunda de Reyes capítulo 6, dice la Biblia que no había comida y llegaban al punto del canibalismo. Las madres se comían a los hijos. Eso nos dice a nosotros qué tan serio es el pecado y cuán serio toma el pecado Dios. Si nosotros damos una mirada a otro aspecto de la historia de Israel, por ejemplo, el sistema de sacrificios y la orden de sacerdotes. Usted mira lo minucioso que era Dios para decirle: el sacerdote solamente va a entrar al lugar santísimo una vez al año, pero no va a entrar sin antes haberse lavado, sin antes haberse ungido, sin antes haberse aplicado la sangre que es sacrificada de la víctima que era sacrificada por el pueblo. Y era tan meticuloso que a nosotros eso nos dice a nosotros qué tan serio es Dios cuando trata con el pecado. Ahora, si hay un lugar en la historia de la humanidad, desde Adán hasta nuestros días, donde Dios nos ha demostrado qué tan serio es el pecado, fue en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario Dios nos demostró a nosotros un sinnúmero de cosas, pero una de las cosas más importantes es cuánto Dios aborrece y cuánto Dios detesta el pecado. La cruz del Calvario nos dice a nosotros qué tan serio es el pecado para Dios, al punto de que Él mismo se hace hombre en la persona de Jesucristo y a su Hijo castiga por los pecados del mundo. La ira de Dios reposó en la cruz del Calvario, y al punto de que cuando el Hijo le pide al Padre y le pregunta explicaciones: ¿por qué tú me has desamparado?, el Padre guardó silencio. Dios no juega con el pecado. Y en un sentido, estos versículos 20 al 23 nos presentan a nosotros cómo es que Dios ha lidiado con esto que nosotros llamamos pecado. Leamos el versículo 20 al 23 de nuestro texto. Dice: y por medio de Él, está hablando de Jesucristo, porque Jesucristo es el tema central de estos versículos, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Versículo 21 dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado, versículo 22, en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Versículo 23, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación, que
que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. El tema de estos versículos es Cristo como Redentor. Ahora, el pastor de la iglesia Redeemer en la ciudad de Nueva York, Tim Keller, es un autor muy reconocido, y él dice en su libro Iglesia Centrada que el pecado y la salvación tienen muchas dimensiones. En otras palabras, cuando nosotros nos referimos a los efectos y las consecuencias del pecado, no debemos olvidar que el pecado tiene muchas caras, muchas aristas, muchos lados, muchas dimensiones. Uno de los efectos del pecado en la humanidad no solamente es que ha traído muerte en el hombre, no solamente que nos ha hecho esclavos del pecado, no solo que nos ha condenado el pecado, estamos condenados ante el Dios justo y santo, sino que también el pecado nos ha hecho enemigos de Dios. Y Cristo lo que viene a hacer en un sentido es a reconciliarnos con Dios. Por eso es que Él usa esta expresión, y por medio de Cristo reconciliar consigo todas las cosas. Y en el versículo 21 dice, y ustedes también han sido reconciliados por su muerte y por medio de su cuerpo de carne. Mientras nosotros miremos estos 4 versículos, desde el 20 al 23, nosotros vamos a ver 4 cosas y se las quiero presentar, y de eso va a tratar mi mensaje hoy día. Estamos mirando a Cristo como Redentor, pero Pablo se refiere a este aspecto de la redención que es nuestra reconciliación con Dios. Los 4 subtítulos, si usted quiere, es primero, en el versículo 20 lo encontramos, es que Cristo es el reconciliador o el redentor de la creación. Yo voy a explicar eso, qué significa en un momento. Número 2, Cristo es el reconciliador del pecador o el redentor del pecador. Número 1, Cristo reconcilia la creación. Número 2, Cristo reconcilia al pecador. Número 3, esto está en el versículo 22, ¿cuál es el propósito de la redención o el propósito de la reconciliación? Y número 4, ¿cuál es la evidencia de nuestra reconciliación o de nuestra redención? 4 puntos. Cristo el redentor o reconciliador de la creación. 2, Cristo el reconciliador del pecador. 3, el propósito de la reconciliación o de la redención. Y 4, la evidencia de la reconciliación. Veamos la primera, que es Cristo es el reconciliador de la creación o el redentor de la creación. Versículo 20, dice Pablo, y por medio de Él, hablando de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Antes de explicar qué cosa significa esto, quiero poner de antemano 2 interpretaciones erróneas que se hace de este texto. Una de las interpretaciones erróneas cuando se lee que y por medio de Cristo reconciliar todas las cosas, es que algunos han propuesto de que esto quiere decir de que el sacrificio de Cristo va a reconciliar a toda la humanidad con Dios, queriendo decir que la salvación de Cristo es universal, o queriendo decir que no va a haber ningún hombre que va a perecer en sus delitos y pecados. Esa es una de las interpretaciones que es errónea desde este texto. ¿Por qué es errónea? Porque primeramente el texto no está diciendo eso, y segundo, para yo establecer de que por este versículo Pablo está enseñando que todos serán salvos, habría que ignorar todos los otros textos que nos hablan de que habrán personas que van a perecer en sus delitos y pecados. El profeta Daniel decía que un día todos vamos a ser despertados, hablando de la resurrección. Unos serán despertados para vida eterna, pero otros serán despertados para vergüenza y confusión perpetua. El mismo Juan el Evangelista decía, el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida,
porque la ira de Dios está sobre él. Jesús, cuando estaba compartiendo con sus discípulos el sermón del monte, él les habló y les dijo que la puerta para la perdición es ancha y el camino para la muerte y la perdición es espacioso. Y él termina diciendo, y muchos entran por ella. Cuando está con sus discípulos, después les habla y les dice, haciendo la diferencia entre las ovejas y los cabritos. Entiéndase, las ovejas son su pueblo, los cabritos son los no creyentes. Y él les dice, los echarán a los cabritos en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Jesús sabía y Jesús hablaba de ciertas personas que iban a llegar a este lugar que se llama el horno del fuego. El horno de fuego. Más adelante, en Mateo 25:41, Jesús dice que Él dirá en algún día a ciertas personas, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. El mismo apóstol Pablo habla y dice en 1 Corintios capítulo 6, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de los cielos. Habiendo dicho esto, interpretar o querer decir de que todo el mundo será salvo, porque este texto nos está diciendo que por Cristo se reconcilian todas las cosas, es un error. El otro error, de la manera como se interpreta esto, es decir que los ángeles caídos también serán beneficiarios de la redención obtenida en Cristo Jesús en la cruz del Calvario. ¿Por qué dicen esto? Porque el texto, el versículo 20 dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra, o sea, los hombres y todo lo que está en la tierra, como las que están en los cielos. Y ellos dicen, lo que está en el cielo son los ángeles, y son los ángeles caídos los que necesitan ser reconciliados con Dios. Eso también es un error, porque el libro de Judas, el último libro antes de Apocalipsis, dice claramente, y que los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, Dios los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Son ni uno ni lo otro. Esto no quiere decir que la salvación es universal. En otras palabras, esto no quiere decir que todos los hombres serán salvos. Eso es contrario a las Escrituras, contrario a lo que Jesús enseñó, contrario a lo que Juan enseñó, contrario a lo que Pablo enseñó. Y tampoco enseña que los ángeles caídos serán salvos algún día. Al contrario, ellos están guardados, están siendo reservados para el día del gran juicio. Entonces, ¿qué significa este versículo 20? Lo que Pablo está diciendo aquí es lo mismo que él ha dicho en el capítulo 1 en Efesios, donde él dice que Dios se propuso en Cristo reunir todas las cosas. ¿Qué cosa quiere decir eso? La creación, después del pecado de Adán, también fue afectada. La creación ha sufrido los efectos de la caída del hombre. La creación ha sufrido los efectos, las consecuencias de la desobediencia de Adán. Y en un sentido, esta creación también será redimida en virtud de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Presta atención a lo que dice Romanos capítulo 8 en el versículo 19. Porque el anhelo ardiente de la creación, escuchen lo que está diciendo, que la creación anhela ardientemente, es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Versículo 21, presta atención. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud, de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Queriendo decir que la misma creación que fue afectada por el pecado también recibe los beneficios de la cruz del Calvario, y un día la creación será restaurada o la creación será renovada. Y mire lo que le está diciendo: porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Es cierto, nosotros podemos ver la belleza
de Dios, la sabiduría, el poder de Dios en la creación, pero también podemos testificar que esta creación quedó afectada por el pecado y la creación aguarda el día de su redención. Lo que esto quiere decir es de que todo el caos que hay en la creación, todo el desorden, toda la confusión, toda la corrupción, será un día cambiada por paz, por restauración, por renovación. Ese era el argumento de Pedro en su segunda carta y el argumento de Juan en Apocalipsis cuando dice que habrán cielos nuevos y tierra nueva donde more la justicia. Número 1, Cristo es quien redime a la creación. Él es el reconciliador de la creación. Número 2, lo vamos a ver en el versículo 21. Número 2 es Cristo es quien reconcilia al pecador. Versículo 21 dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Vamos a mirar, vamos a disectar este versículo, porque él empieza diciendo que nosotros, o más bien en este caso los colosenses, y por extensión nosotros, éramos extraños y enemigos de Dios. Escucha, esto es bien importante. El pecado no solamente nos separó de Dios, el pecado nos ha hecho hostiles a Dios, enemigos de Dios. El pecado ha causado una enemistad, por decirlo, un odio entre el hombre y Dios. R.C. Sproul decía: hay una clase especial de fobia que todos sufrimos. Se llama xenofobia, dice él. Xenofobia es un temor o hay veces un odio hacia los extraños y extranjeros, cuando se trata de personas, o bien un odio hacia algo que sea extraño o extranjero. Y él sigue diciendo: Dios es el máximo objeto de nuestra xenofobia. Él es el más grande extraño, el mayor extranjero, dado que Él es santo y nosotros no. Escucha esto: el pecado no solo nos separó de Dios, el pecado nos ha hecho enemigos de Dios. Es más, la palabra que utiliza Pablo en Romanos 1:30 es que somos aborrecedores de Dios, abominamos a Dios. Romanos 5:10 dice: somos enemigos de Dios. Sigue diciendo: eras en otro tiempo extraños y enemigos, y dice en vuestra mente. ¿Por qué él incluye esto? Porque la enemistad con Dios afecta y está presente aún en lo más íntimo de nuestro ser. No es una enemistad casual, no es una enemistad superficial, es una enemistad desde lo más profundo de nuestro ser. Está arraigado dentro de nuestro ser. Y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente. Y yo estoy seguro que cuando una persona, aún creyentes, escuchan esto, dicen: no, pero yo no era enemigo de Dios. Usted le dice, si usted tiene un compañero de trabajo o un compañero en la escuela o un vecino o un familiar que no está en Cristo, y usted le dice a esa persona: sabes que todos nacemos enemistados con Dios. Esa persona casi seguramente le va a decir a usted: no, yo no voy a la iglesia, pero Dios no es mi enemigo, le va a decir a usted. Porque nadie se ve así. Yo creo que Pablo, previendo eso más bien, él dice lo siguiente: haciendo malas obras. Éramos enemigos y extraños en nuestra mente haciendo malas obras. ¿Por qué él dice eso? Porque nuestras obras que hacíamos cuando estábamos sin Cristo revelaban nuestra enemistad con Dios. Esa misma persona que le dice a usted: no, yo no odio a Dios. Dios es buena gente. ¿Cómo voy a odiar a un tipo tan buena gente que envió a su hijo a hacer una cuestión allá en Jerusalén? Yo no puedo odiar a una persona así. Pero esa misma persona es un adúltero. Esa misma persona es un ladrón, un arrogante, envidioso, resentido.
Una vez llegó un querido hermano a la casa y mi esposa y yo le invitamos, come. Y nos dijo, no tengo hambre. Estábamos comiendo nosotros, sí, pero come. No tengo hambre, yo estoy lleno. Y fue tanta nuestra insistencia que al final mi esposa le sirve un plato grande. Y el hermano querido se lo devoró en 1 minuto. Y le dijimos, menos mal que no tenías hambre. Había una incongruencia en lo que él decía y en lo que él estaba haciendo. Como los hombres que están sin Cristo, dicen que no están enemistados con Dios, pero su vida da testimonio de que son enemigos de Dios, haciendo malas obras. Jesús dijo, el que no es conmigo, contra mí es. O usted está con Jesús, o usted está en contra de Jesús. O usted ha sido reconciliado con Dios, o usted es un enemigo de Dios. Ahora, debo aclarar que ese sentimiento en un sentido es mutuo. Porque a veces nos equivocamos al estirar el amor de Dios y decimos, Dios ama a todos los hombres, aunque sean ellos malos y pecadores. ¿Es cierto eso? Sí es cierto eso. Pero ¿es toda la verdad? No es toda la verdad. Porque así como Dios ama a los ateos y a los hombres que viven desobedeciendo su palabra, ofendiendo su santidad, a esas mismas personas Dios las odia también. Lea los Salmos. El Salmo 5:5 dice lo siguiente: aborreces a todos los que hacen iniquidad. Dios aborrece a todos los que hacen iniquidad. Y el Salmo 7:11 se le va la mano al salmista y dice: Dios está irado contra el impío todos los días. Como el Dios de amor, y es el Dios de amor. Porque es Dios de amor, pero también es fuego consumidor. Dios es un Dios de ira porque es un Dios santo. Si Dios no tuviese ira, deberíamos cuestionar su santidad y deberíamos cuestionar su justicia. La ira de Dios es sencillamente la reacción justa de un Dios santo contra el pecado de su creación. Pero el texto nos dice, y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. ¿Saben lo que está diciendo aquí Pablo? Lo que él está diciendo es que la obra de Cristo en la cruz del Calvario lo que ha hecho es eliminar esa separación, y no solo esa separación, esa enemistad que había entre nosotros y Dios, esa hostilidad que había, esa batalla campal que había entre los pecadores y Dios. En Cristo Jesús ha sido removida. La obra del Calvario es lo que nos reconcilia con nuestro Creador, con nuestro Hacedor. Es por eso que él escribe a los romanos y les dice en el capítulo 5, versículo 1: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe, ahora que estamos justificados, somos rectos ante tus ojos, somos justos ante tus ojos, porque nos has vestido de la justicia de Cristo. Ahora esa guerra fue cambiada por paz. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. A los mismos efesios le envió la carta y les dijo: ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino que ahora sois conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque hemos sido reconciliados con el Padre. Se acabó la guerra, se acabó el odio, se acabó la hostilidad, se acabó la enemistad en Cristo Jesús. Es por eso que el escritor de Hebreos decía: acercaos pues confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia y gracia para el oportuno socorro. ¿Por qué usted y yo como creyentes podemos accesar a la presencia de Dios ahora? Porque Cristo Jesús ha hecho eso posible, porque en Cristo Jesús fue absorbida la ira de Dios para que nosotros podamos acercarnos al Padre. Ya no tenemos guerra. Lo que Pablo está diciendo: ahora usted ha sido reconciliado. Ya usted no tiene guerras con Dios. Ya Dios no lo está persiguiendo para matarlo. El día que usted se pare delante de Él, Él va a mirar la justicia perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Usted ha sido reconciliado con Dios.
Amén. 3. Número 1, habíamos dicho, Cristo es el reconciliador o el redentor de la creación. Número 2, Cristo es el redentor o el quien reconcilia al pecador. Número 3, ¿cuál es el propósito de la reconciliación o el propósito de la redención? Versículo 22, escuche lo que dice. En su cuerpo de carne por medio de la muerte. Lo que él está diciendo es, él nos ha reconciliado por su cuerpo de carne por medio de la muerte. Y la otra palabra nos dice, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. ¿Sabe qué cosa significa ese para? Propósito. En otras palabras, Cristo nos redime, pero nos redime del pecado, nos redime del reino de las tinieblas, nos redime de la maldad, pero no para dejarnos como nos convirtió, como nos salvó. En otras palabras, Cristo nos redime para transformarnos. Cristo nos salva para santificarnos. Eso Pablo lo ha dicho en otras cartas cuando está hablando acerca de la elección o la predestinación. En Hechos, más bien en Efesios 1:4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En otras palabras, Él nos escoge para salvarnos, para hacernos santos y sin mancha delante de Él. En Romanos capítulo 8, versículo 29, dice que Él nos predestinó. ¿Para qué? Para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Es el mismo argumento, lo que Pablo está diciendo. Cristo no te salva para dejarte como te encontró. Él quiere transformarte. Él quiere formarte a la imagen suya. Él quiere hacerte cada día más santo, más compasivo. Por eso cuando Él escribe a los Corintios, capítulo 1, versículo 30, dice, Cristo es justificación, pero Cristo también es santificación. Queriendo decir, Cristo no solamente te justifica ante el Padre, te declara justo delante del Padre, sino que también Cristo es quien te santifica. En Cristo Jesús está tu santificación, en Cristo Jesús está tu transformación. ¿Por qué esto es importante, mis hermanos? Esto es importante porque tu conversión es el primer paso de tu salvación. Usted no está supuesto a quedarse de la misma manera como usted llegó a Cristo. Si usted era un borracho, Él quiere ayudarlo y Él quiere transformarlo, que usted no sea más un borracho. Si usted estaba viviendo en fornicación, Él quiere ayudarlo a usted y enseñarle y transformarlo para que usted camine como santo, sin mancha e irreprensible delante de Él. Santos, sin mancha e irreprensibles. Yo no sé si aquí alguien ha tenido la oportunidad de adoptar a un niño, pero lo lógico es que cuando un padre y una madre adoptan a un niño, esos padres quieren, a medida que el niño va creciendo, infundirle a ese niño sus valores, enseñarle los valores a ese niño. Dios no nos quiere dejar arrogantes, despiadados, iracundos, soberbios. Dios no nos quiere dejar que nosotros seamos gente que seamos arrastrados por las pasiones. Él no nos quiere envidiosos. Él no nos quiere egoístas. Él no nos quiere como gente que todo el tiempo está peleando. Él no nos quiere mirando pornografía. Él no nos quiere como adúlteros. La obra de Dios en tu vida por Cristo Jesús es para hacerte santo y sin mancha delante de Él. Debe haber una evidencia de que usted está en Cristo. Él quiere hacerte más piadoso, mi hermano.
Él quiere hacerte más manso. No menso. Él quiere hacer de ti una persona misericordiosa. Él quiere hacer de ti alguien sencillo. No un arrogante, no un altivo. Él quiere hacer de ti una persona humilde, no orgullosa. Él quiere hacer de ti una persona compasiva, no despiadada. Él quiere hacer de ti una persona paciente. Jesús nunca dijo, aprendan de mí que yo soy un extraordinario líder. Jesús nunca dijo, aprendan de mí que soy un tipo durísimo. Aprendan de mí que soy un campeón. Él dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Tu familia creyente puede testificar de eso. Tus hermanos de la iglesia pueden testificar de la obra de Dios en Cristo Jesús en tu vida. O cada día somos más arrogantes, más despiadados, más amantes de los deleites, más amantes del entretenimiento. ¿Está creciendo tu vida de oración? ¿O ya desconoces el término oración porque tú dices, ¿y qué es eso? ¿Estás creciendo en tu lectura de las Escrituras? No solamente en tu lectura de las Escrituras, en tu amor por las Escrituras. ¿Eres parte de la comunidad de la iglesia? ¿O vives solamente para ti? Él nos salva para hacernos santos y sin mancha e irreprensibles. ¿Y sabe una cosa, mis hermanos? Recuerdo cuando dice Charles Spurgeon en su oficina, él tenía un texto bíblico para que él lo mirara y siempre se recordara. Un texto en Isaías. Y el texto no decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ni tampoco soy más que vencedor. ¿Ok? El texto decía, fuiste escogido en horno de aflicción. ¿Sabe por qué? Porque el llamado al cristianismo es un llamado al sufrimiento. Quien le ha dicho a usted lo contrario, le ha engañado. No escuche más eso, porque le está engañando. Pobrecito, esa persona no sabe. Porque Pablo dijo, el que quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús va a padecer persecución. ¿Por qué yo digo esto? Porque casi siempre el contexto de Dios formarnos a su imagen es el horno de fuego. No es cuando usted lo promueve en su trabajo. Cuando usted lo promueve en su trabajo, usted no ora. Usted solamente canta y celebra. Gracias, Señor, me promovieron. Ahora soy jefe. Ahora yo mando, hago los horarios y soy el Miquimbín de Hialeah. Cuando tus hijos se sanan y cuando tus hijos están bien, cuando todas las letras de su scorecard son A, no F de formidable. Ahí estamos sobrados y no hay razón para llorar y no hay razón para orar. Pero cuando te dicen que tienes cáncer, cuando te botan de tu casa, cuando te quitan el carro, cuando hay problemas en tu matrimonio, cuando tu hijo te falta respeto y se va de la casa, o cuando encuentras a tus hijos haciendo algo indebido,
o cuando alguien de tu familia te falla. Ahí es donde Dios, ese es el contexto de Dios para formarnos a la imagen de su Hijo. No maldiga los días difíciles, mi hermano, mi hermana. No maldiga los días difíciles. Cuando usted esté sufriendo, usted recuérdese algo. Porque nuestra tentación es decir, qué injusto lo que estoy pasando. No. No hay tal cosa cuando a gente buena le pasan cosas malas. Como diría R.C. Sproul, eso pasó solo una vez. Hace 2000 años, en la cruz del Calvario. Pero cuando nosotros nos pase dificultades, siempre recuerde esto: Dios está obrando. Halle consuelo en que el verdadero sufrimiento sucedió en la cruz. El mismo Charles Spurgeon decía que las gotas de nuestro sufrimiento se pierdan en el océano de los sufrimientos de Cristo. Él no debió sufrir, pero Él pagó el precio. Y recordar eso nos da perspectiva en medio de la dificultad. Pero también recordar que en medio de ese problema y adversidad, Dios está formando el carácter de su Hijo. Lo está haciendo a usted más santo. ¿No dice usted, yo quiero ser como Jesús? Y cuando viene la adversidad, ay Señor, no tanto, pero... para que fuésemos santos y sin mancha e irreprensible. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Que esos días nos encuentren con un gozo inefable, sabiendo de que no es en vano. El que sabe todo, sabe por qué nos está pasando lo que nos está pasando. Cuarto y último, habíamos dicho que los subtítulos eran Cristo, el Redentor de la creación. Cristo es el Redentor del pecador, el propósito de la reconciliación y ahora la evidencia de la redención. Versículo 23, y con eso terminamos. Dice: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Presta atención: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. ¿Qué cosa quiere decir esto? Primero quiero decir qué no significa esto, porque en ocasiones este texto se ha usado para enseñar de que la salvación de un genuino creyente se pierde, y eso no enseñan las Escrituras. La Biblia es clara en enseñar de que Él es quien nos guarda sin caída y sin mancha, de que nadie nos va a arrebatar de su mano y que nadie nos va a arrebatar de la mano de su Padre, y que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Esto no es lo que está enseñando cuando dice: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Lo que esto está enseñando es que la perseverancia de una persona es la demostración de su redención. Cuando una persona persevera en la fe a pesar de todo lo que le pase, esa persona está dando evidencia que fue reconciliada con su Creador. Esa persona está dando evidencia que un día nació de nuevo. Esa persona está dando evidencia que sí se convirtió a Jesucristo, que le pertenece a Jesucristo. Es por eso que cuando Juan hablaba de los falsos creyentes, él decía: salieron de nosotros, 1 de Juan 2:19, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, escuche la lógica de Juan, salieron de nosotros,
pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Él estaba hablando de personas que estaban dentro de la comunidad y parecían cristianos, y tenían Biblia, iban a la iglesia, pero salieron de nosotros y no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. ¿Sabe lo que está diciendo Juan ahí? Que la evidencia, la muestra de alguien que está en Cristo es que permanece en la fe. El mismo ejemplo lo vemos cuando Jesús está haciendo la parábola del sembrador en Marcos 4. Una de esas semillas cayó en pedregales. Y dice la Biblia, Jesús enseña y dice que cuando cayó en pedregales, esa misma semilla, como no tenía dónde echar raíces, pronto brotó. Y él explica qué significa esa semilla que brotó rápido. Dice él: estos son asimismo los que fueron sembrados en las piedras, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego caen. Al comienzo la recibieron con gozo, y parecía, pero vino el fuego abrasador y demostró que no era una fe genuina. Escuche lo que J.C. Ryle decía en los años 1800. Las meras emociones humanas se han interpretado como obra del Espíritu Santo. Los sentimientos desbordados de personas débiles y nerviosas han sido considerados apresuradamente como resultados de la gracia. Presta atención, se han dado por convertidos en forma prematura a hombres y mujeres que no tardaron en volver al mundo y demostrar ser completamente inconversos y estar muertos en delitos y pecados. La prueba de nuestra fe es nuestra perseverancia. Yo estoy seguro que aquí en medio de nosotros hay personas que han atravesado circunstancias dificilísimas. Sufrimiento, tribulación, adversidad. Y a pesar de todo eso, a pesar de que su fe en un momento decayó, su amor por el Señor fue menguando, su gozo desapareció, pero todavía permanecieron en la fe. ¿Sabe por qué? Porque ellos eran de nosotros, ellos habían venido a la fe, ellos tenían esa semilla de la salvación, ellos tenían la simiente de Dios dentro de ellos. Y lo que sucedió es que ese problema hace más fuerte a los hijos de Dios. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, la perseverancia le dice a una persona que está en Cristo. El abandono definitivo de una persona de la fe es solamente una prueba de que esa persona nunca nació de nuevo, nunca se convirtió, nunca vino a la fe, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo. Y esto obviamente es una alusión al mundo que Pablo conocía. Para Pablo, el Evangelio había llegado a todas partes del mundo que él conocía, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Pablo está diciendo esto porque ahora hace él una transición para lo que él va a decir en los versículos 24 en adelante. Lo que él está diciendo aquí: yo fui hecho ministro de este evangelio que se predica debajo de toda la creación. Amén. Amén. Hemos terminado este estudio dentro de la serie de Colosenses, desde el versículo 15 hasta el versículo 23. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación,
porque en Él fueron creadas todas las cosas, así las que están en los cielos como las que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades, todo fue hecho por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es el principio, y Él es la cabeza de la iglesia. Y Él es el primogénito de entre los muertos, para que en todo Él tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Cristo es Dios. Ese es el argumento del apóstol Pablo. Lo que Pablo está tratando de decirnos es que Cristo es el creador y el sustentador. Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y Cristo es el redentor de su pueblo. Amén. La verdad, no sé qué pasó con esta paciente que yo les conté al comienzo. No sé si al final se confirmó el cáncer. Todo parecía que sí. Pero lo que yo sí sé es una cosa. Si esta persona tenía cáncer, habiendo tratamiento, habiendo radiación, quimioterapia disponibles, hubiese sido una locura que esta mujer no sea tratada. Yo digo esto porque yo sé, estoy persuadido de esto, que en medio de nosotros hay personas que todavía no son de Cristo. Voy a ir más serio todavía. Hay personas que han sido parte de la iglesia y por ser parte de la iglesia han pensado que son de Cristo. Quien no está en Cristo no solamente está muerto en sus delitos y pecados, no solamente es esclavo del pecado, está enemistado contra Dios. Y Cristo ha provisto un camino para ser reconciliados con Dios. Sería una locura que, habiendo remedio, usted rehúse tomar el remedio. Mi exhortación a usted: no pierda más tiempo. Corra a Jesucristo y pídale perdón por sus pecados. Abrace a Cristo. Tome su cruz. Niéguese a sí mismo y abrace el regalo de la salvación. Arrepiéntase de sus pecados, porque su bondad no va a ser suficiente en los cielos. El día que usted le quiera decir a Dios, en ese gran trono blanco, que usted daba dinero a los pobres, que usted era medianamente una persona buena, será una ridiculez ante la santidad de un Dios puro que exige obediencia absoluta, que ningún hombre la puede dar. Por eso Él se tuvo que hacer hombre en la persona de su Hijo, para cumplir la ley, para cumplir lo que usted y yo no podíamos cumplir. Y la única manera de usted recibir ese beneficio, de ser vestido y revestido de esa justicia perfecta, es cuando usted recibe a Cristo. El que a mí viene no le echo fuera, dijo Jesús, pero el que viene a Él tiene que venir en sus términos, confiando solamente en Cristo y arrepentido de sus pecados. Amén. Si esa es tu condición y tú reconoces, y de alguna manera tú dices, ¿sabes qué? A mí me gustaría hablar con alguien de eso. Tú puedes venir al final del servicio y hablar conmigo. Eso es importante para ti porque es tu alma. Es tu alma. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Mientras contemplamos y meditamos en esta gloriosa exposición, Señor,
de quién tú eres. No podemos hacer otra cosa sino doblegarnos, asombrarnos, humillarnos ante tanto despliegue de gloria que decidiste cuando dejaste el trono e irrumpiste a esta creación manchada, sucia, caída, y viniste a nacer el creador de todo. Te hiciste un feto que fue creciendo y naciste de una mujer en un lugar poco digno. Viviste a la perfección todas las demandas de la ley y fuiste entregado en manos de hombres malvados a quienes tú mismo venías a salvar. Fuiste juzgado como un criminal. Se burlaron de ti, moviendo la cabeza. Pero sufriste la cruz porque era necesario para que el buen propósito del Padre que se había propuesto antes de la fundación del mundo de salvarnos se pueda cumplir. Fuiste sepultado y al tercer día te levantaste de los muertos. Y te levantaste de los muertos como una demostración que el Padre aceptaba tu sacrificio. Por eso en la cruz dijiste: consumado es. Esa es la buena noticia que nos has dejado, Señor. Ese es tu glorioso evangelio. Todo lo has hecho y lo has hecho bien porque eres Dios, porque eres la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y por medio de tu muerte hemos sido reconciliados. Te pedimos, Señor, que traigas convicción de pecado en aquellos que nunca han tenido esa conciencia. Salva, Señor, aquellos que están muertos. Salva, Señor, aquellos que están perdidos en medio de nosotros. Abre los ojos a aquellos que están enceguecidos por su propia justicia y su pecado. Ten misericordia, Señor. En el nombre de Jesús.